Fundamentalmente, yo voy a orientar mi presentación en términos de desafíos a lo que de alguna manera es mi actividad profesional. Entonces, voy a referirla a todo lo que es el tema de la medición de los efectos y los impactos de los desastres. ¿Ok? Lo primero que quiero hablar antes de ver eso, que posiblemente lo hemos tratado, pero como lo hemos tratado, es bueno volverlo a repetir. Muchas veces las cosas como no se escuchan o no se ven, hay que volverlas a repetir. El tema de desastres es un tema que quizás a veces los medios lo han distorsionado mucho. Yo, por ejemplo, a mi hermana le digo, mira, no dejes que mis sobrinas vean el Discovery Channel, porque en el Discovery Channel se acaba el mundo toda la semana. ¿Okay? Cuando el tema de los desastres no es tratado con la rigurosidad que tiene que ser tratado. Entonces, un poco, lo primero que yo quiero establecer son esos hechos estilizados de los desastres para ver a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que nosotros medimos y cuáles son las lecciones que hemos desprendido de esas mediciones y, más aún, cuáles son los retos que tenemos en el futuro con respecto a esas mediciones y que está relacionada con muchas de las cosas que hemos hablado acá. ¿Ok? Lo primero, sin entrar en esto, fundamentalmente me voy a detener, obviamente, la hora y ya estamos de alguna manera todos un poco agotados. Voy a ir rápido sobre esto. Fundamentalmente, los datos que yo tengo acá son los datos del CRED, que podemos decir que es la base de datos de desastres más importante del mundo. Acá traje los desastres hasta 2009, no porque no quise actualizar esto, obviamente los tengo actualizados hasta 2011, pero los quería ver en términos de décadas. Y, de alguna forma, cuando yo veo el total de desastres que han ocurrido, que ocurrieron en el mundo entre 1970 y 2009, 4 décadas exactas, yo puedo decir que América es el continente, luego de Asia, que ha tenido mayor cantidad de desastres. Cuando digo América, estoy incluyendo también Estados Unidos y Canadá, porque en todos los otros continentes estoy incluyendo a todos los países. Sin embargo, lo más interesante de destacar no es ver esa cifra estática, sino ver cuál ha sido el crecimiento. Si yo veo cuál era el número de desastres de África en 1970, 1979, ahora tenemos casi 10 veces el número de desastres que tuvimos en la década de los 2000. Mientras que en América esa proporción es menor. En América Latina podríamos decir, redondeando estas cifras, que es casi 4 veces el número de desastres que hemos tenido en los 2000. Un poco eso refuerza todo esto que se tiene, que la creencia de que de alguna forma los desastres son fenómenos más recurrentes. Pero destaco que lo que el CRED considera un desastre no es lo que nosotros pensamos que muestran los periódicos cuando me lo muestran en un titular. Fundamentalmente, el CRED considera que hay un desastre cuando hay 10 personas muertas, cuando hay más de 100 afectados, cuando un gobierno local decreta emergencia y otras cosas por el estilo. Por lo tanto, fundamentalmente aquí lo que tenemos es pequeños desastres. Algo que quiero destacar es que Europa pasó de tener 48 desastres en la década del 70 a tener 509 en la década de los 2000. Obviamente, acá hay un tema también de que hemos tomado conciencia, dado grandes desastres que han ocurrido, de la medición de este fenómeno. Entonces, lo que también ha aumentado, lo que también hemos incrementado a nivel internacional es la medición de esos eventos. Es decir, intentamos cualquier cosa que tenga esas características que estamos diciendo, reportarla. Entonces, también tenemos acá un tema de reporte. Si yo veo dónde está la acción o dónde está el crecimiento de estos desastres, y lo veo, perdónenme, si veo ese crecimiento de esos desastres, ¿dónde está fundamentalmente la acción? Está en los desastres climáticos. Los desastres climáticos son fundamentalmente los que han tenido el incremento en estas 4 décadas. Los desastres geológicos han tenido una evolución muchísimo más lenta. Últimamente nos estamos refiriendo a desastres biológicos, crisis biológicas que son reportadas. Sin embargo, fíjense, hablé de esto por décadas y quiero hacer un llamado a esto, que en una década haya crecido no quiere decir que continuamente hemos tenido desastres crecientes en todos los años. Fundamentalmente, lo que de alguna manera tenemos es que este tipo de eventos muestran temas cíclicos, es decir, en algunos años tenemos pics importantes
en otros años esto cae. Muchos de los análisis que se hacen, y ya lo vamos a ver en términos de costo, la gente toma la diferencia entre este año y lo multiplica y aplica esa tasa de crecimiento a 100 años, entonces nos dice en el 2100 van a haber una cantidad de desastres que es imposible que la haya cuando nos ponemos a ver esto en detalle. Y este patrón es fundamental o es el mismo para todas las regiones todas las subregiones de nuestro continente. Quizás donde es más acentuado, hay que decirlo, Centroamérica y el Caribe. Son las dos regiones donde quizás esos patrones se han de alguna manera acentuado más. Si yo veo esto en términos tendenciales, yo podría decir incluso que viendo América del Sur hay cierta reducción desde este pic que se ha alcanzado en los 2000. Respecto a desastres climáticos tenemos lo mismo, desastres geológicos lo mismo, y acá destaco esto que es algo bien importante. Por ejemplo, en desastres geológicos en el Caribe, acá simplemente lo que tengo es número, y esto parece una boca que le faltan dientes, y eso es fundamentalmente el tipo de gráfico que nosotros vemos cuando analizamos este tipo de fenómenos. Sin embargo, aquí no estamos tomando en cuenta la intensidad. En el año 2010 hubo un solo desastre geológico en el Caribe y ya sabemos las consecuencias que ese desastre tuvo. ¿Okay? Las medidas de intensidad, sobre todo las series de fallecidos y también la de afectados, están muy influenciadas por los grandes desastres. Nuestro amigo de la Cruz Roja decía, los fallecidos van decreciendo por el número de desastres, y eso era cierto hasta el año 2010. Cuando yo tomo el 2010, ahí se me rompió eso que normalmente decíamos en América Latina, y esto es un hecho estilizado de estas series de desastres. Las series están demasiado influenciadas por eventos extremos. Y esos grandes desastres, y ahí me refiero tanto a los climáticos como a los geológicos, nadie ha descubierto, nadie ha encontrado a nivel mundial ni a nivel regional una tendencia en ellos, es decir, no tienen una tendencia aparente. Cuando yo veo la experiencia que CEPAL ha tenido en esos desastres, en esos grandes desastres en la región, sin entrar a definir exactamente cómo defino grandes desastres, sino los desastres más letales, si los queremos llamar. Fíjense en el caso de los desastres geológicos, cómo pasa lo que les estaba comentando. Si yo acá veo esto de esta manera, acá lo que voy a tener es algo ascendente, producto de un fenómeno extremo que de alguna manera había. Esto, si yo presentaba este gráfico, estaba haciendo esta exposición en el 2009, todos estos terremotos que están acá destacaban, pero este gráfico altera completamente la escala de ese gráfico. Okay, cuando veo los fenómenos climatológicos pasa exactamente lo mismo. En el caso del fenómeno climatológico, en el cual se han registrado más muertes en América Latina, ocurrió en mi país, los deslaves que ocurrieron en Vargas en el año 1999, según la fuente que uno consulte, fueron 20.000 o 30.000 muertos, pero supera de alguna manera, supera bastante a muchos de estos fenómenos. Si yo me refiero a desastres climatológicos en la región, yo fundamentalmente sé, si veo las 3 últimas décadas, en el año 82-83 ocurrieron unos niños importantes, del año 95 al 99 tuvimos allí otra cantidad de desastres importantes y luego en el año 2005. Es decir, son fenómenos fundamentalmente cíclicos. ¿Ok? Si veo las muertes por desastres, pasa lo que yo les decía. Todas las series están influenciadas en todas las subregiones por algún evento específico. Acá tenemos el del deslave de Vargas. Igualmente pasa con los fenómenos geológicos. Si me refiero al Caribe, acá fundamentalmente destaca Haití. Entonces, esos son dos fenómenos que quiero destacar, es decir, son fenómenos más recurrentes de lo que eran antes, en parte por un tema de que hay mucho mayor conciencia en términos del reportaje de esos eventos o de reportar esos eventos. Segundo, algo que es muy importante destacar, cuando siempre hablamos de desastres, lo que tenemos en la cabeza son los grandes desastres, y cuando vemos las estadísticas fundamentalmente consideran también otro tipo de desastres. Entonces, decir que los desastres han incrementado, no podemos decir los grandes desastres han incrementado, porque cuando listamos esos 20 desastres más letales, los 20 donde ha habido más afectados, es algo que está repartido por décadas relativamente igual, por lo menos en nuestra región. ¿Ok?
acá paso todo esto. Esto se los voy a dejar para que lo vean, no tiene... Y acá lo que quiero destacar es un resumen de todo esto que estoy hablando, es el mundo. Si yo veo esto en el mundo, fíjense que, y lo veo ahora en términos de daños, primera vez que ahora le estoy poniendo a estos costos, fundamentalmente a la década del 90, tanto en Asia como en América Latina y el Caribe, de esas 4 décadas completas, fueron de alguna manera las más costosas. En Estados Unidos, aquí destaca la década del 2000, esto, lo que estamos teniendo, lo que de alguna forma causó esto, es lo que ocurrió con el huracán Katrina. Entonces, cuando uno ve costos de desastres, que también se piensa que los desastres van a acabar la economía, yo he visto cálculos en el cual la gente toma, ¿verdad?, el incremento que hubo entre los 80 y los 90 y se los aplica a 10 décadas. Bueno, si lo multiplican por 1 millón, todavía seguro que les va a dar más, pero creo que eso no es nada científico, calcular eso de esa manera. Hay que ver, de alguna manera, hay que ver lo que sencillamente yo aquí lo que hice es ver los datos sin, de alguna forma, dejarme llevar por los titulares. Si ahora yo veo esto por subregiones, todo esto siguen siendo datos del CRET, si yo veo esto, fíjense que más bien en el caso de Sudamérica, hasta el año 2009, lo que teníamos es que los desastres geológicos venían cayendo. Yo podía hablar que esto era una tendencia. Creo que el terremoto de Chile ya de alguna forma desvirtúa que esto era una tendencia. De nuevo, esto es afectado por un evento extremo que estamos teniendo. ¿Okay? Y normalmente cuando hablamos de esto, lo que estamos pensando es en fenómenos extremos. Igualmente, los hidroclimáticos, cosa que nos importa mucho, fíjense que también registran una caída entre los 90 y los 2000 en América Latina y el Caribe, y en Sudamérica también ocurre una caída desde la década de los 80. Acá lo que determina esto en el caso de Sudamérica es el importante costo que tuvieron los niños en países como, por ejemplo, en Perú, en el año 82-83. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros de alguna manera hemos hecho en CEPAL? Bueno, nosotros hemos intentado desde 1972, mi colega español, ¿cuál es tu nombre? Luis. Luis decía que era importante una métrica. Bueno, lo que CEPAL ha desarrollado es una métrica para los desastres y una métrica sectorial que puede ser muy interesante para la determinación de riesgos. Nosotros lo que hemos hecho es una consolidación de una base de datos que es única a nivel mundial, con las estimaciones de impacto que hemos hecho en 28 países de la región desde 1972, más de 90 reportes de estimaciones de impacto, y lo que les voy a presentar es los patrones de daño sectorial, solamente los de daño, no me voy a meter con los de pérdida que esto genera. ¿Por qué? Porque eso nos permite decir, por ejemplo, qué es lo que ha causado varios terremotos que hemos evaluado en México, en contraposición a terremotos en América del Sur. Nos va a permitir distinguir un niño en América del Sur de un niño en Centroamérica, porque la afectación en términos sectoriales ha sido distinta. Entonces, esto nos puede permitir, si yo voy a hacer políticas de prevención de riesgo, de alguna forma puedo centrarme en términos sectoriales en lo que esto ha causado. ¿Ok? Entonces, nosotros consideramos que es importante esa estimación porque permite orientar el proceso de recuperación y reconstrucción de manera que los sectores estén representados de acuerdo a los daños y pérdidas, y permite cuantificar el riesgo de futuros desastres, pero más precisamente ya no por un país, sino sectorialmente, ¿ok? ¿Dónde se requieren las inversiones para eso? ¿Quiénes son los usuarios de esos reportes? Los países afectados y los organismos multilaterales que pueden contribuir a la financiación de esos procesos que estoy hablando. Esta metodología, fundamentalmente los sectores los dividimos en 4, infraestructuras, sociales, productivos y transversales. ¿Qué cosa hay dentro de cada sector? En infraestructura consideramos agua y saneamiento, electricidad, transporte. En los sociales, vivienda, educación, salud. Y en vivienda incluimos todo lo que es espacio público, es decir, todo lo que son los edificios públicos entran dentro del sector vivienda. En los productivos, agricultura, industria, comercio y cualquier sector productivo que se les ocurra dependiendo del país en el que estemos evaluando. Si vamos a un país minero, acá obviamente, y la región donde está la minería sufrió, acá obviamente estaríamos hablando también del sector minero. Y los sectores transversales incluimos 2 cosas, todo lo que es medio ambiente y todo lo que es género.
¿Ok? También, de alguna manera, ha habido una preocupación desde la década de los 90 en este tipo de mediciones. La estimación del impacto del desastre permite aproximar las necesidades para la recuperación y la construcción. Deben ser desagregadas por sectores, por grupos de población afectada y por división geopolítica. La estimación de pérdidas y la de costos adicionales puede ser utilizada como una base de los recursos financieros que deben ser utilizadas para la recuperación, borremos lo de temprana, y la estimación de los daños puede ser utilizada como una base de los recursos financieros para la reconstrucción. Acá fundamentalmente lo que voy a presentar, ya todo esto lo hemos dicho acá, es ¿qué es lo que nosotros llamamos ese perfil sectorial de daños? Bueno, ese perfil sectorial de daños, suponiendo que ustedes ven esto, lo que acá me está diciendo es lo siguiente: cuando yo tomo todos los desastres en consideración y fundamentalmente veo los daños, cómo esos daños se han repartido, podemos decir que el sector productivo ha sufrido el 40% de los daños aproximadamente, mientras que el 30% de los daños, mientras que el sector social ha sufrido alrededor del 40% de esos daños. Cuando yo me refiero a eventos específicos, por ejemplo, huracanes y tormentas en América Central, huracanes y tormentas en el Caribe, veo la diferencia que existe entre esa afectación sectorial en términos de daño. Es decir, ¿qué es lo que predomina? En el caso de los huracanes y tormentas en América Central, fundamentalmente los daños se han concentrado en el sector productivo, mientras que en el caso, por ejemplo, de los fenómenos geofísicos en América Central, el daño fundamentalmente ha estado en el sector vivienda. ¿Okay? Todo esto lo hemos hecho con esa consolidación de la base de datos y lo que nos permite es llegar a una conclusión muy importante. El tema de los desastres es algo que va a tener impactos distintos, ¿verdad? O efectos distintos dependiendo del país donde sea en términos sectoriales. No solo estamos hablando ya de un tipo de desastre geofísico, sino estamos hablando también estamos refiriendo eso a una zona geográfica específica. ¿Cuáles de alguna manera son los retos que nosotros vemos? Si yo me leo la literatura de desastres académica, fundamentalmente los desastres son un fenómeno regional. En muy pocos casos, es más la excepción que la regla, los desastres son un fenómeno nacional. Pensemos en una pequeña isla del Caribe. En una pequeña isla del Caribe, obviamente, un desastre como un huracán, el huracán puede atravesar por la mitad de la isla y eso se convierte en un fenómeno nacional. Pero eso es más la excepción que la regla. Entonces, de los retos que nosotros tenemos que de alguna manera hacer, uno de los retos en este futuro es regionalizar aún más todos estos cálculos que hacemos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo veo el terremoto de Chile y veo cuál fue el crecimiento de la economía a finales de año, pareciera que el crecimiento de la economía no fue afectado por los desastres. Pero si yo tuviera buenas estadísticas del PIB producido por las regiones en las cuales tuvo lugar el desastre, estoy seguro que allí yo encontraría los efectos. Entonces, esto es un poco, de nuevo, una labor conjunta institucional en el cual es muy importante para todo lo que tiene que ver con reducción de riesgo que los países desarrollen todo lo que son sus estadísticas regionales. ¿Okay? En América Latina hay una cantidad de países ya importantes que tienen cuentas nacionales por departamento, por provincia, pero es importante que eso sea algo que se extienda y que se profundice. ¿Okay? Otros temas que acá es lo que acabo de mencionar, de que los desastres son de alguna forma un fenómeno local, y es bueno que todo lo que se mida se intente hacer en términos de economías locales. Algo típico que pasa cuando existe un desastre es que otra zona del país no afectada por el desastre económicamente se ve beneficiada debido a que ocurrió ese desastre. Es decir, desde la ayuda humanitaria que se manda, cuando por ejemplo se mandaban una cantidad de camiones hacia el sur, cuando ocurrió el terremoto acá, ¿dónde se estaba comprando esa mercadería? Se estaba comprando en Santiago. Posiblemente el sector comercial en Santiago se vio beneficiado producto de ese terremoto que ocurrió más abajo. Entonces, cuando yo veo la estadística global, yo digo, el sector comercio creció, claro, pero tenemos que referirlo a términos locales. ¿Cuáles de alguna forma otros de los retos
que en buena medida los hemos estado cubriendo. Algo que hemos descubierto es lo siguiente: el patrón de afectación en términos de género es distinto. Un desastre afecta distinto a las mujeres que a los hombres, desde temas que tienen que ver con violencia doméstica, es decir, violaciones que ocurren en los albergues, violencia que ocurren en producto de esos hacinamientos, pero también tiene que ver con lo siguiente: cuando veo estadísticas de distintas empresas microfinancieras en América Latina, fundamentalmente hay muchas mujeres que son la cabeza de esas empresas, perdón, no microfinancieras, de esas microempresas. Esas personas son las cabezas y muchas veces esas microempresas tienen como sede el hogar de esa familia. Entonces, una de las personas que está produciendo ingreso en esa familia se ve bastante afectada por el desastre. Acá lo que quería decir era la población rural. Mi colega de la Cruz Roja lo mencionó, pero yo quiero además resaltarlo. ¿Por qué esto? Cuando yo veo cifras de pobreza en América Latina, la pobreza no es un fenómeno de las ciudades. La pobreza en América Latina es un fenómeno fundamentalmente rural. Y si nosotros a esta población, o sea, es muy bien, nosotros saludamos desde CEPAL que exista todos estos programas de ciudades resilientes, pero también quisiéramos que estas personas que de alguna forma son de las más afectadas y son socialmente las más vulnerables, también estén incluidas dentro de este tipo de cosas. Entonces hay que hacer esfuerzos para ver cómo los desastres afectan a estas personas. Y fundamentalmente otra de las cosas en las cuales no podemos decir que nuestro continente sale favorecido en términos de inclusión, los pueblos originarios, que mayoritariamente son población rural. Creo que ahí hacen falta mayores esfuerzos en términos de medición de los desastres en esas poblaciones. Luis hablaba de que fundamentalmente un desastre vulnera los derechos, y yo le diría que vulnera los derechos de los más vulnerables. ¿Okay? Ese es un momento en que la gente de alguna manera necesita que un Estado aparezca para intentar volver a la normalidad lo que era su vida antes de que ocurriera esto. Entonces, con estas reflexiones los dejo. Yo creo que esto de la población rural, estos temas de género, creo que son algo muy importante. Reforzar todo lo que tiene que ver con la medición regional de los desastres, es decir, un gobierno regional que esté lanzado en campañas de resiliencia. Una de las cosas fundamentales que tiene que intentar hacer es mejorar todo lo que tiene que ver con mediciones estadísticas. Entonces, bueno, un poco eso es lo que tenía que compartir con ustedes para hacer esto rápido. Gracias. Gracias. Antes de hacer la presentación del doctor Antonio Rojas, gracias Estrella, siempre aprecio yo la oportunidad que dan este tipo de actividades de entrenamiento para encontrar información que no necesariamente uno conoce. Decía un expositor antes que somos bombardeados de información, y es verdad, pero a veces no conocemos que existen cosas. Yo veo con muy buenos ojos esta estimación del impacto de desastres en América Latina que hace la CEPAL, y la explicación suya realmente me ha abierto mucho los ojos. Entender que el manejo de riesgos es una cosa local. Básicamente, como yo entiendo su presentación y como la resumo, no se puede generalizar. No es que la región sufre esto, ni siquiera tal vez dentro de una subregión. Y me parece por demás relevante. Anotaba yo que los efectos son distintos en cada sector. Mencionaba usted infraestructura, el sector social, el productivo, los transversales, hablando de ambiente y género. No hay cómo generalizar, hay diferencias sustanciales a nivel regional, y que hay que entender que los desastres deben de ser entendidos como locales, que se deben desarrollar estadísticas particulares por país, por provincia, por localidad. Gracias por esa presentación. Vamos a pasar a la última del día, y quisiera presentar a nuestro panelista que viene a continuación. Es abogado con estudios de maestría
en filosofía. Es el responsable de gestión de riesgo de desastres del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, profesor de Ciencia Política, gracias, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor de la Fundación de la Academia Diplomática del Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El podio es suyo. Buenas tardes. Es difícil luego de escuchar ponencias tan excelentes y sustantivas sobre la temática, tratar de decir algo nuevo de lo que ya se ha dicho, ¿no? También es complicado dar la última ponencia cuando todos están cansados y seguramente desean reposar un poco, ¿no? Luego de ese magnífico almuerzo que nos han brindado los organizadores. Se nos ha pedido hacer una exposición de lo que en UNASUR se está haciendo sobre la temática de la gestión del riesgo de desastres. Lo primero que habría que decir es que en el marco de las actividades de UNASUR se dio la resolución número 35, en la cual se encargó a la presidencia pro tempore, en ese entonces Perú, la realización de una conferencia que hiciera un diagnóstico integral, multisectorial y transversal sobre los retos y desafíos que tienen los Estados miembros de UNASUR en relación a la temática de la gestión del riesgo de desastres. Como verán, este es un tema nuevo en UNASUR. En ese contexto, el 22 y 23 de abril pasado, se realizó en Lima la conferencia de altas autoridades vinculadas a la materia. ¿Quiénes participaron en esta conferencia? Los responsables de los entes técnicos de los países de UNASUR, así como representantes de las cancillerías de los países de la Unión de Naciones Sudamericanas. ¿Cuáles eran los objetivos de este evento? El primero, elevar las sugerencias para la creación de un mecanismo, de una instancia que en UNASUR abordase la temática de la gestión del riesgo de desastres. Y la segunda, la de trazar los lineamientos básicos, sustantivos, esenciales de lo que deberían hacer los objetos y el plan de acción que permitiese articular la labor que los consejos de UNASUR ya realizaban sobre la materia y planteasen un mecanismo de actuación política en la región. Cuando uno quiere ver la temática de la gestión del riesgo de desastres, es obvio que lo primero que hace es un balance de la situación que afecta a nuestra región. Yo no voy a decir más de lo que ya se ha dicho aquí. Se han dado cifras exhaustivas, valiosas e importantes. Así que ese tema voy a pedir que me disculpen y lo voy a pasar de largo, porque todos entendemos que estamos en una situación que debe ser enfrentada globalmente. Tampoco voy a tocar las cifras que hemos señalado en la conferencia que fue brindada por el EIRD y el proyecto de IPECO en su oportunidad sobre los problemas que afronta la región. Están en la presentación y me imagino que va a ser compartida a todos los asistentes. La idea era pues crear una instancia de consulta y coordinación en temas de cooperación en la temática de la gestión del riesgo de desastres. Pero para hacerlo, lo primero que tendríamos que hacer es hacer un balance de los procesos que existen en la región, a efectos de evitar duplicidades, superposiciones, esfuerzos que a veces, cuando ya existen, lo que hacen es obstaculizarse en su propio desarrollo. Entonces, lo primero que había que hacer era evaluar las experiencias que desde una perspectiva técnica se estaban ya realizando en la región. Y en América del Sur son dos las experiencias sustantivas. El primero, el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, CAPRADE, de los países andinos, y el segundo, la reunión especializada de los países vinculados al Mercosur, el REU, ¿no? Estas dos son las experiencias más importantes en la región. Los productos de ellas, en el caso de CAPRADE, son la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres y la elaboración de un protocolo de asistencia mutua en caso de desastres en la región andina. En el caso del Mercosur, lo más sustantivo es lo que ellos llaman la lista de materiales para la provisión de asistencia en situaciones de emergencia. Lo que quiero decir es que estos organismos subregionales, desde una perspectiva técnica, han avanzado en el desarrollo de instrumentos que les permitan colaborar en situaciones de emergencia. Aquí faltan países que por razones diversas no han sido parte ni de CAPRADE ni de Mercosur, pero que han desarrollado iniciativas importantes en la materia. En ese sentido, cabe destacar los esfuerzos que tanto Chile, Venezuela, Guyana y Surinam han hecho sobre estos aspectos. Pero además es importante evaluar lo que ha pasado en la región, porque la idea en la formulación del grupo, repito, era no superponer, no duplicar, ni tampoco gastar esfuerzos en lo que ya existe. La idea era hacer continuidad, la idea era hacer desarrollo de aquello que ya estaba en marcha. Cuando uno analiza lo que pasaba en el ámbito americano, nosotros nos encontrábamos que en el ámbito de la Organización de Estados Americanos existe ya desde los 90
la Convención Americana sobre Situaciones de Prevención y Atención de Desastres. El problema de esta convención es que solamente a la fecha 7 países la han firmado, y como lamentablemente los demás no lo han hecho, esta no puede ser efectiva. Sin embargo, en el marco de la OEA existe un grupo de trabajo, y este grupo de trabajo aprobó un plan interamericano para la coordinación, la atención y la asistencia humanitaria. El tema es que este plan no es de carácter vinculante, es una guía, es un instrumento de orientación que permite establecer acciones comunes en situaciones de desastres. Esa es una primera variable. La segunda variable es la labor que han desarrollado los organismos de Naciones Unidas, particularmente OCHA, a través de la reunión de los mecanismos internacionales de asistencia humanitaria, que ya va por su 6ª reunión, la próxima se va a realizar en Jamaica en octubre próximo, pero está centrada fundamentalmente al tema de la respuesta y atención en situaciones de emergencia. Esa es una experiencia importante porque han tratado desde esta perspectiva, desde este aspecto, articular la labor que desde una perspectiva técnica los entes vinculados a la materia han realizado en América Latina. La segunda experiencia importante es la desarrollada por la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que es impulsada por UNIRS, y Ricardo está aquí presente, y que fue realizada con éxito en noviembre pasado aquí en Chile. Esta tiende fundamentalmente a especializarse en el tema de la reducción del riesgo de desastres. Es decir, que nos encontramos con dos procesos de naturaleza técnica, uno impulsado fundamentalmente en la temática de la respuesta y otro fundamentalmente en el tema de la reducción. Es decir, dos procesos técnicos apoyados por entidades de Naciones Unidas. Una tercera variable tiene que ver con los esfuerzos que los entes técnicos propios de la región han desarrollado. Así como existe CAPRADE y REU en América del Sur, en América Central existe el CEPREDENAT y existe el CEDEMA. Lo importante de estos procesos es que son procesos de carácter técnico, especializados, vinculados estrechamente con la temática que da origen a sus competencias. Lo sustantivo es que estas personas han logrado interrelacionarse, tienen coordinaciones y han creado un foro, el Foro de Coordinación de los Mecanismos de Asistencia Humanitaria en la región, ¿no? Este foro no es un organismo institucional, es básicamente un mecanismo de intercambio de experiencias, pero enseña un derrotero, enseña un camino y la necesidad de avanzar a instancias mayores que permitan darle sostenibilidad, permanencia, continuidad a la temática de la gestión del riesgo de desastres. Cuando nosotros evaluábamos en el marco de UNASUR si es que hay un marco normativo que nos permitía desarrollar esa iniciativa, nosotros encontramos que en el artículo 3, inciso G del Tratado Constitutivo de la Unión, se señalaba pues que hay que cooperar en el tema de la prevención de las catástrofes. En ese sentido, y basándonos en la experiencia que en el Consejo de Defensa Sudamericano, en el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, en el Consejo de Salud Sudamericano y el Consejo Sudamericano de Cultura, que son consejos dentro del esquema institucional de UNASUR, nosotros observábamos que estos consejos estaban empezando a desarrollar temáticas vinculadas a la gestión del riesgo de desastres. Y obviamente esto nos señalaba de que había la necesidad en el marco de UNASUR de debatir sobre la necesidad de contar con una entidad propia, autónoma, que desarrollase una labor vinculada estrechamente a la temática. Y esta labor en los consejos de UNASUR estaba marchando paralelamente a los esfuerzos que los entes técnicos, las organizaciones internacionales y algunos países estaban desarrollando en la materia. Pero aquí viene un gran problema, que es cómo abordamos el tópico. Es decir, cómo desarrollamos una visión que, como se ha señalado reiteradamente a lo largo del día, sea integral, del conjunto, sistemática, que aborde las cosas no de manera fragmentada, dispersa o divisoria, sino que las articule, las complemente, ¿no? Pero esto tiene que ver a su vez con un debate de carácter conceptual, ¿no? Se ha reiterado en la mañana muchas veces la importancia del marco de acción de Hyogo, y se señala que esa es una guía fundamental en el proceso conceptual de identificar el tratamiento que sobre la gestión del riesgo de desastres hay en América y en general en el globo. Cuando nosotros debatíamos el tema, nosotros considerábamos de que la forma más apropiada de abordar la temática es usar el concepto gestión del riesgo de desastres, entendiendo que la gestión del riesgo de desastres comprende estimación, prevención, preparación y respuesta, rehabilitación, reconstrucción, incluyendo mecanismos de cooperación, asistencia humanitaria, intercambio de experiencias y buenas prácticas. Pero este era el enfoque de propuesta. Un enfoque de propuesta que a su vez parte de una realidad que es necesario comentar.
Cuando uno habla del marco de acción de Hyogo y la influencia que éste ha tenido en América del Sur, uno tiene que decir que un estudio objetivo del desarrollo conceptual, institucional y normativo de la temática en la región nos da como resultado un desarrollo desigual. Un desarrollo desigual donde tenemos entidades que normativamente solamente están enfocadas a la respuesta, pero que quieren adoptar un enfoque nuevo de gestión de riesgos. Un marco normativo que no considera el aspecto internacional en la actuación de los estados y un marco normativo vinculado estrechamente a actividades de respuesta, no a planificación ni desarrollo interno, ¿no? Si uno analiza cómo están ubicados los entes técnicos de la región, en algunos países dependen del Ministerio de Justicia, en otros del Ministerio del Interior, en otros del Ministerio de Defensa o en otros del ente coordinador que existe en ese país, ¿no? Llámese Presidencia del Consejo de Ministros o organismo de coordinación de la presidencia de ese país, ¿no? Entonces nosotros veíamos cómo el diseño institucional era un diseño institucional que lo ubicaba en un nivel de segundo orden dentro de la estructura política del Estado, con un enfoque fundamentalmente orientado desde una perspectiva conceptual y normativa al tema de las respuestas. Entonces la cuestión era cómo planteábamos el concepto gestión de riesgos desde una perspectiva integral, planteando que objetivamente, desde una perspectiva conceptual, normativa e institucional, nos encontrábamos en un desfase diferente. ¿Por qué lo digo? En la mañana conversábamos con uno de los asistentes y nos decía de que en Chile hoy hay un debate que grafica lo que está pasando en América Latina, ¿no? Por un lado, se quiere crear una política orientada a la gestión del riesgo de desastres, pero el mecanismo institucional se llama Agencia para la Atención de Emergencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en toda América Latina? Y disculpen que lo diga como ejemplo, ¿no? Pero ese es el debate de fondo y ejemplifica de manera clara cómo debe plantearse el tema. Entonces nosotros planteamos la idea de crear, en principio, un grupo de alto nivel para la gestión integral del riesgo de desastres, ¿no? Y lo planteábamos así, de carácter integral, de conjunto, multifacético, ¿no? Como se ha reiterado en demasía en la mañana, ¿no? Yo quiero comentar que plantear en principio el tema del enfoque nos generó una gran controversia en UNASUR. Una gran controversia porque los entes técnicos no están autorizados a definir algo que está más allá de sus propias competencias. Pero nosotros, avisorando el tema, habíamos dicho de que en esta conferencia deben asistir no solamente los entes técnicos, sino también las cancillerías. Y eso tiene una explicación, ¿no? Los entes técnicos han desarrollado una labor importante en la temática en América Latina, pero tienen sus límites. Límites que están circunscritos a su propio mandato imperativo dentro de su propio orden constitucional. En cambio, que un ente técnico vaya acompañado de la Cancillería implica de que hay un nivel de responsabilidad de Estado, porque la Cancillería asume la representación de la política externa de ese país. Entonces logramos generar un espacio de debate en donde luego de un extenso intercambio de ideas, porque hay países, y en mi opinión de manera justa, planteaban de que habría que priorizar ciertos temas, particularmente lo vinculado a la asistencia humanitaria, al final logramos consensuar en la idea de que esto debe desarrollarse desde una perspectiva integral, ¿no? Desde una perspectiva de la gestión del riesgo de desastres, que como indico, lo vemos como estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, asistencia, rehabilitación, reconstrucción. ¿Por qué hago énfasis en tantos nombres? Por una razón, el uso de la semántica, que como aquí se ha señalado, es uno de los grandes problemas de América Latina, no lo podemos resolver si es que no mencionamos todas aquellas características que sí son parte del mandato imperativo de los entes que existen en la región. Es por eso que el nombre es tan largo, ¿no? Porque no podemos nosotros decir, este es el glosario de términos y eso significa para América Latina, no se puede. Lo que sí podemos es hablar de un término genérico que permita que cada país logre identificarse y entender que estamos hablando de una cuestión global y de conjunto. Y obviamente la idea de este grupo de trabajo era pues que era un organismo de consulta, coordinación y cooperación. Asimismo, relacionado a la asistencia técnica y al intercambio de experiencias. Una vez que logramos definir el tema de lo que era el grupo, que repito, es arduo y sigue siendo en mi opinión parte del debate conceptual que existe en América Latina sobre el tema, el segundo punto de debate era quiénes conformaban el grupo técnico, ¿no? Y siguiendo y replicando la idea de la convocatoria, logramos que no solamente estuviesen los entes técnicos, que son los que van a aportar con su capacidad, con su experiencia, la delimitación apropiada de los ámbitos a discutir, logramos que este grupo sea integrado además
por las cancillerías de los países, a efectos de darle una responsabilidad de Estado a los compromisos asumidos, así como de los representantes de los consejos de UNASUR que estaban empezando a tratar la temática. ¿Por qué hicimos eso? Porque la idea es pues que las cosas no sean resueltas de manera fragmentada, ¿no? Sino que empezase a crearse un mecanismo que lograse articular y de esta forma complementar las acciones que de una u otra manera ya se están realizando en el marco de UNASUR. En ese contexto empezamos a definir una serie de objetivos específicos de lo que debería ser ese grupo de trabajo. Como ustedes verán en la presentación, en principio se ha desarrollado bajo la lógica de guiones y no bajo la lógica de números o de letras, por una sencilla razón. Una vez que se instale el grupo definirá cuáles son sus prioridades, pero lo que sí podemos acordar cuáles son aquellos grandes temas generales que nos permitirían avanzar hacia elementos comunes en cómo podría constituirse la labor de un grupo de gestión de riesgo de desastres en UNASUR. En ese sentido, las cosas que ustedes están viendo allí son solamente elementos de carácter indicativo, indicativo en el sentido de horizontes que nos permitirían posteriormente avanzar hacia alineamientos específicos, prácticos, realizables, de cómo podríamos construir un grupo de gestión de riesgos en la región. En ese contexto, el primer guión está orientado fundamentalmente a la adopción de políticas, estrategias y herramientas compartidas en el tema de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Políticas por una cuestión muy elemental, ¿no? Hay diferentes respuestas en la región sobre cómo ver la temática de la gestión de riesgos. No estamos hablando aquí de homogenizar una sola visión de la gestión del riesgo de desastres. Lo que estamos hablando es de compatibilizar la visión que los países tienen sobre la temática, a efectos de que el lenguaje gradualmente empiece a ser un lenguaje común, que en su oportunidad permita también respuestas comunes a los problemas planteados, cosa que hoy no sucede, ¿no? Y eso a su vez pasa por la definición de estrategias y herramientas, hacia dónde vamos. Uno de los elementos que subyace dentro del debate de la creación del grupo de riesgos en UNASUR es que todos hacen referencia siempre al marco de acción de Hyogo, pero poco se comenta de que en el 2015 se va a realizar la nueva reunión del marco de acción de Hyogo 2, que va a ser la que va a plantear la nueva visión de carácter estratégico sobre cómo debe tratarse la temática de la gestión del riesgo de desastres a escala global. Entonces, cuando estábamos discutiendo en UNASUR, la idea era verlo como parte del proceso de contribución a aquellos elementos constitutivos de este nuevo marco de acción de Hyogo. Por ejemplo, hoy día en la mañana, escuchaba con mucho interés, el que hoy día ya hablamos, sin señalarlo, pero ya se dice de manera clara, de que cuando uno habla de la gestión del riesgo de desastres, tiene que hablar en realidad de los múltiples actores que tienen responsabilidad en la implementación de políticas vinculadas a la materia. Ya hablamos del Estado, ya hablamos del sector privado, hablamos de las comunidades. Entonces estamos ya reflexionando sobre cuáles son esos nuevos actores y cuál es el nivel de compromiso de esos actores en la elaboración y participación de una política vinculada a la materia. En esencia, se está debatiendo cuáles son los elementos constitutivos de este nuevo marco de acción de Hyogo 2, ¿no? Entonces, lo que estamos discutiendo aquí debe ser visto, en mi opinión, en la perspectiva nuestra, en el proceso de reflexión hacia ese nuevo curso del 2015, ¿no? Porque todo lo que se ha dicho aquí es justamente, en mi opinión, parte de ese debate de lo que debería ser este nuevo marco de acción. Además, decíamos de que debería de haber herramientas compartidas, ¿no? Una de las cosas que a nosotros nos sorprendió mucho en la reunión de UNASUR era de que podemos decir que hemos avanzado mucho en determinados aspectos, pero también de que todavía marchamos de manera muy separada en las cosas que hacemos, ¿no? Una de las cosas que nosotros hicimos a Red en Lima fue invitar al Consejo de Defensa Sudamericano para que hablara sobre lo que ellos están haciendo en la temática de la gestión del riesgo. Y lo que está haciendo el Consejo de Defensa Sudamericano es, entre otras cosas, avanzar en la elaboración de un protocolo básico de actuación de las fuerzas militares en una situación de desastre. Es una idea interesante, pero ¿qué fue para mí lo más interesante? De que muchos jefes de los entes técnicos allí presentes me dijeron, yo no sabía nada. ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo habla de herramientas, pero a veces esas herramientas ni siquiera en un propio país son compartidas. Entonces la idea
era justamente en este espacio de la reunión de UNASUR es que la gente sepa pues qué se está haciendo, lo que aquí se ha reclamado tanto, compartir información, ¿no? Nos guste o nos guste, nos agrade o nos desagrade, es partir de las cosas objetivas que están pasando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de herramientas, lo que queríamos era también ver qué estábamos haciendo objetivamente en la región y cómo esas experiencias positivas realmente pueden compartirse de manera práctica. En la mañana un representante nos contaba de la experiencia en el manejo en México ante una situación dada, ¿no? Pero eso se debe justamente a que en América del Sur hasta ahora no contamos con un protocolo básico de asistencia humanitaria en situaciones de desastre. El único que lo tiene es CAPRADE, ¿no? Pero ni siquiera es un documento elevado a la categoría de decisión andina. Es en realidad un instrumento de carácter operativo no vinculante entre los entes técnicos de la región, ¿no? Pero podríamos avanzar a más, ¿no? Y podría ser ese documento puesto simplemente como elemento de reflexión a los otros países de la región y habríamos dado un gran paso adelante, sin necesidad de crear cosas nuevas, sino de generalizar lo que ya estamos haciendo, ¿no? Y la idea justamente de este grupo de trabajo era avanzar en eso. Es por eso que el segundo elemento de lo que se propuso, debería en su momento discutir el grupo de trabajo de UNASUR, era avanzar hacia un glosario de términos que exprese una visión compartida en la materia, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Uno de los problemas de América Latina desde una perspectiva normativa, y eso se debe mucho a la herencia hispánica, es que en nuestra América el derecho tiende a ser extremadamente positivista. ¿Qué significa eso, no? De que nosotros, para que exista la validez de una norma, la norma necesariamente tiene que ser reglamentarizada al detalle, ¿no? Porque hay un problema de legitimidad sobre el sistema jurídico que existe entre nuestros países, ¿no? Pero eso a su vez tiene una situación perversa, ¿no? De que como reglamentamos todo, lo definimos todo, ¿no? Entonces no todos los países tienen mandatos comunes, porque cada uno entiende a tal proceso de tal manera que no puede actuar bajo otra manera porque caería en un ilícito, incluso hasta penal, en su propio país. Entonces lo elemental que hay que hacer es avanzar hacia un glosario compartido de términos, no vinculante, pero sí un glosario de términos que nos permita entender un poco a qué nos estamos refiriendo de manera general. Y esto obviamente tendría como correlato el tema de la cooperación, que aquí se ha señalado mucho, ¿no? El tema de la cooperación sur-sur y triangular, que muy bien se ha expresado en la presentación del PNUD. Una de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención es que América del Sur tiene experiencias importantes en desarrollo sobre diversos tópicos. Hoy día en la mañana he escuchado hasta 4 o 5 veces la mención al tema ciudades resilientes, ¿no? Pero es un tema que ha creado América del Sur, pero que es un tema que lamentablemente no se conoce en toda América del Sur, paradójicamente, ¿no? Y es un ejemplo de un mecanismo básico de cooperación sur-sur que pudiera ser generalizado si es que nosotros entendiésemos que eso, que el intercambio de experiencias en cooperación sobre la base de nuestras propias capacidades nos permitiría desarrollar determinados problemas. Otro elemental que he escuchado en la mañana es el tema pues, de los instrumentos técnicos para las construcciones. Ya hay muchos de nuestros países que tienen experiencia en eso, y es simplemente pasarnos esa información, esa experiencia. En el COSIPLAN en UNASUR se está discutiendo ese tipo de temas. Obviamente hay que hablar de la investigación científica y tecnológica, hay que hablar del tema de fortalecimiento de capacidades, de la adopción de protocolos y mecanismos comunes de actuación, de programas de reducción de riesgo. Hay que impulsar una estrategia regional que promueva justamente una cultura de prevención y resiliencia. Hay que integrar en un programa de actividades todos los esfuerzos desarrollados por los organismos subregionales, los Estados miembros y otras entidades a efectos de justamente duplicar actividades, ¿no? Esto lo digo porque, por un lado, nosotros entendemos que es muy positivo que la gestión del riesgo de desastres empiece a aparecer como un tema sustantivo en la agenda política internacional. No hay ya organismo internacional que no se aboque con presteza y con responsabilidad a ver el tema, pero a veces lo hace sin coordinar con los otros procesos que ya existen en marcha, ¿no? Cuando de lo que se trata es de compatibilizar, de articular y de sumar esfuerzos, ¿no? Es por eso que cuando comencé esta exposición no he comenzado diciendo que UNASUR ha sido el primero que creó tal cosa, porque eso es un absurdo, ¿no? Lo que hay que empezar a decir es que ha habido esfuerzos anteriores, desarrollos importantes que necesitan dar un salto, ¿no? Un salto cualitativo que nos permita desarrollar de una manera mejor el tema. Yo empecé diciendo, además,
de que esta es una propuesta que se ha desarrollado en UNASUR, pero es una propuesta que todavía no ha concluido, ¿no? Esta propuesta ha sido puesta en consideración del Consejo de Cancilleres de UNASUR, ¿no? Que esperamos nosotros tenga una visión positiva sobre el tema, ¿no? Esta es una iniciativa presentada por Perú en su calidad de presidencia pro tempore de UNASUR. Más hay que decir que este 30 de agosto Surinam va a ser el nuevo país que asuma la presidencia pro tempore. Nosotros estamos sugiriendo de que si en caso, ¿no?, porque sucede, no se apruebe en esta reunión de cancilleres el próximo 29, vamos a insistir a que a través de Surinam el tema sea planteado con renovado interés a efectos de contar con esta instancia de coordinación en América del Sur, ¿no? Lo importante de la conferencia de Lima, finalmente, es que nos ha permitido reafirmar la existencia de un espacio que requiere, que necesita, tal vez no hoy, sino de repente mañana, la necesidad de crear un mecanismo permanente que institucionalice los esfuerzos que en la región ya se están desarrollando sobre la temática, ¿no? Y los que he escuchado el día de hoy de los diferentes ponentes de los organismos internacionales, que prácticamente ha sido un reclamo, es justamente esto, ¿no? Contar con una instancia que les permita adecuada y apropiadamente coordinar con los estados en la parte de responsabilidad que les corresponde, a efectos de tener realmente una labor de coordinación sobre la temática de la gestión del riesgo de desastres. Como yo sé que ya están cansados, les agradezco su gentileza por escuchar. Muchas gracias. Gracias, doctor Rojas. Antes de usar los últimos 15 minutos que tenemos, y vamos a cerrar extrañamente a tiempo, a las 6 en punto, como dice la agenda, un pequeño comentario y luego abramos el diálogo a preguntas o comentarios. Una vez alguien me preguntó de qué sirve la diplomacia. Y esa es una respuesta difícil. Y digo esto con el mayor de los respetos, yo también soy un graduado de mi academia diplomática. Y otra persona dio la respuesta, que no se articulaba en mi boca. Y dijo, sirve para resolver entuertos. Y yo recuerdo esa frase, y lo quiero decir de manera un poco jocosa, pero también con profundidad. Porque si uno se pone a entender lo que UNASUR está tratando de hacer, en armonizar, en hacer algo coherente, en tomar la posta después de todo lo actuado a lo largo de las décadas anteriores y qué sé yo, efectivamente se encuentra uno con que hay diferente legislación, diferente entendimiento del tema, lo ha dicho usted muy claramente. Glosario de términos mencionaba usted. ¿Por qué es necesario un glosario de términos? Si no es porque se necesita que todos entendamos que estamos hablando de lo mismo y de las mismas prioridades. Así que el rol de la diplomacia en esto realmente creo que sale sobrando explicar el por qué esto va más allá de lo técnico. La subsecretaria argentina esta mañana decía, lamentablemente de manera muy rápida porque se tenía que ir al aeropuerto, que era importante establecer esa interacción entre lo técnico y lo político. No era suficiente con lo técnico sin importar la capacidad que desarrollemos, ni era tampoco suficiente tratar esto solamente en lo político. Usted ha dado un excelente ejemplo, en mi modesta opinión, de esa conjunción, de donde se tiene que encontrar lo técnico con lo político, en donde los tomadores de decisiones en este grupo de alto nivel, y lo leo como usted lo dijo, el grupo de trabajo de alto nivel para la gestión integral, y hago énfasis en la palabra integral como lo hizo usted, del riesgo de desastres en América del Sur, sea aprobado ojalá esta misma semana o en pocos días y empiece a trabajar, porque sí hay necesidad de que la diplomacia entre a aportar en esto. Vamos a abrir el foro en los pocos minutos que nos quedan, entendiendo que el nombre de este último panel era Retos y Oportunidades, y es muy fácil de ver. Retos, entender que el manejo de riesgos, el manejo de desastres es local, que no se puede generalizar. Entender la necesidad de que la política, el diálogo al alto nivel
involucrando a la diplomacia, esté presente, ojalá dentro de poco. La oportunidad que ese diálogo, por ejemplo, haga que se logre armonizar y homogeneizar, decía usted, en los objetivos, tener políticas, estrategias, herramientas homogenizadas y compartidas en América del Sur, que haya cooperación sur-sur y triangular en su caso, en el caso del doctor Bello, oportunidad grande creo yo, y la CEPAL tiene liderazgo ya en ese tema, que haya un mejor entendimiento de la particularidad de los desastres en América Latina. Así que sí, hay retos y hay oportunidades, pero quisiéramos escuchar sus comentarios o preguntas. Por favor, micrófono. Bueno, buenas tardes nuevamente. Referirme a la primera exposición, que en verdad me agradó mucho en cuanto al contenido, y señalarle que en verdad la CEPAL da grandes aportes siempre que participa, y comentar lo siguiente. En la elaboración de los geodatabases existen protocolos de obtención de la información. Como quiera que este es un evento en el cual estamos integrándonos, convendría de que de alguna manera se nos pueda hacer llegar esos protocolos de la obtención de la información, porque el análisis tendencial en verdad no obedece a una tendencia uniforme, sino a tendencias que fluctúan, como usted lo mencionó muy bien. Pues existen eventos y eventos extremos, pero que sumados a una acción antrópica se exacerban. Entonces, podríamos construir también una metodología conjunta de análisis de amenazas y vulnerabilidades, donde amenazas antrópicas y amenazas naturales pueden también ser analizadas como en el efecto de las vulnerabilidades antrópicas y las vulnerabilidades naturales, porque mucho hemos perdido de vista la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social creo que es el elemento más importante, conforme lo mencionaron, en el análisis de vulnerabilidades, porque sabemos todos, y eso ya es estadístico, que el desastre afecta más a la gente pobre, justamente porque es vulnerable socialmente. Obviamente que esa vulnerabilidad también va asociada a que se emplazan este tipo de construcciones en lugares no aptos, justamente por el tema que hablaban esta mañana, la especulación inmobiliaria. Entonces es un fenómeno integral. Agradecer obviamente a la CEPAL por su exposición, y bueno, también de estos protocolos salen algunos mecanismos y algunos instrumentos que convendría nos puedan socializar. Con el segundo panelista, decirle que en verdad estoy completamente de acuerdo con usted. Tenemos que identificar los actores y asignarles sus roles a nivel latinoamericano. En materia técnica, creo yo que no vamos a tener heterogeneidad, porque un análisis biofísico o un análisis socioeconómico tiene los patrones técnicos científicos comunes, donde sí hay heterogeneidades en el ámbito social, ¿no es cierto?, en el ámbito de la realidad concreta que se está estudiando, pero hay algunos patrones técnicos comunes que pueden ser de uso general, como básicos. Y obviamente señalarle que estoy completamente de acuerdo con usted, colega, en cuanto a que hemos descuidado lo sustantivo y estamos más abocados a lo adjetivo. Es decir, nos hemos olvidado del problema y no hemos centrado en los mecanismos y procedimientos. En eso somos muy hábiles. Bueno, los abogados lo somos más. Nos perdimos siempre en el procedimiento, ¿no es cierto?, sin ver la sustancia. Y eso nos ha pasado en Latinoamérica. Nos hemos perdido mucho en el procedimiento
en los protocolos, que son muy importantes sin duda, pero hemos perdido de vista la realidad concreta que estamos analizando. Solamente ese era el comentario. Muchas gracias. Reacciones de parte de los panelistas. Gracias. Un aspecto que a mí me llamó mucho la atención y que lo he escuchado hoy día también es en la exposición justamente de la CEPAL, es que la visión que tenemos de la gestión del riesgo o está orientado a lo urbano, poco a lo rural y menos aún a los pueblos originarios, ¿no? ¿Por qué lo digo, no? Una de las cosas que nos gustaría en el futuro, porque ahora no va a ser posible, pero es necesario problematizarlo desde ya, es que cuando uno habla del uso de enfoques y de conceptos en la temática de la gestión del riesgo, tiene que singularizar esos conceptos sobre la base del objeto de estudio que uno tiene como referente, ¿no? Y es obvio de que la población de América del Sur es diferente por su propia naturaleza, ¿no? Entonces, una de las cosas, una de las tareas en realidad es, porque la historia es continuidad, porque nada nace de la nada, ¿no? Sino que todo tiene un derrotero, es de repente hacer un balance sobre lo que los pueblos originarios hicieron en la perspectiva de la gestión del riesgo, que es uno de los temas casi tabús y no tratados, ¿no? Voy a citar un ejemplo, discúlpame que use ese espacio, ¿no? Cuando uno analiza las culturas andinas, uno se da cuenta que el proceso de poblamiento y de urbanización no está en las tierras fértiles ni en las tierras bajas, ¿no es así? Siempre está en las zonas altas, ¿no? Porque hay una prevalencia justamente sobre el uso del terreno fértil. Pero ahí hay una visión justamente de asentamiento que responde a una idea de concepción o de articulación del hombre con la naturaleza. Ese tipo de deudas, en mi opinión, son deudas pendientes, ¿no? Entonces, cuando uno habla de gestión del riesgo de desastres, no solamente debe aprender los conocimientos científicos y tecnológicos hoy desarrollados, importantes, valiosos y necesarios, pero esos deben ser complementados con nuestra propia historia, ¿no? Y así como hay desarrollos de la cultura andina, yo estoy convencido de que debe haber otro tipo de desarrollos en otros espacios de América del Sur, que están allí, ¿no? Esperando a que alguien o algunos sistematicen y nos pongan eso también como un punto más de derrotero, ¿no? Y yo creo, y me adelanto, Ricardo, de que ese también debería ser un punto cuando uno discuta el nuevo marco de acción de Hyogo, ¿no? De que hay saberes diferentes, de que hay procesos de conocimiento también diferentes, ¿no? Y que en la temática de la gestión del riesgo hay que también considerar esas singularidades y peculiaridades y sobre todo estar dispuestos a aprender de esas cosas, ¿no? Porque uno de los problemas de la cultura occidental en su relación con la naturaleza es que el hombre cree que el hombre está por encima de la naturaleza, ¿no? Y como el hombre posee a la naturaleza, simplemente la destruimos porque no entendemos que somos parte de ella, ¿no? Bueno, pero es un debate teórico, pero en todo caso quería plantearlo. Gracias. Muchas gracias. Doctor Bello. Sí, un aspecto que yo no toqué en la presentación, dada la velocidad que la intenté hacer. Bueno, es lo siguiente, dentro de todo lo que se habla de ciudad resiliente, yo creo que un sector que hay que prestarle especial atención, porque es algo, fundamentalmente cuando yo veo las cifras de Latinoamérica, Latinoamérica es uno de los continentes más desiguales del mundo, ¿ok? Y la variable quizás que me explica esa desigualdad es que un porcentaje muy importante de su fuerza de trabajo está empleada en el sector informal. Cuando tenemos un desastre, no sufre la gente que trabaja en un ministerio, es decir, esas personas sufren, pero el ministerio les sigue pagando. No sufren quienes trabajan en grandes empresas porque hay mecanismos de seguro que les permiten. Quienes de alguna manera sufren más son las personas que tienen esos empleos más precarios, que son el sector informal. Entonces, supongo que quería complementar eso. Cuando hablamos de ciudades resilientes, que a mí me parece un enfoque adecuado porque se está de alguna manera focalizando el tema de la gestión de riesgo, se están utilizando características propias de las ciudades en esa gestión. Quizás lo que hablo es de una profundización de esto en el caso de una ciudad, es decir, no dejar aparte temas de género, no dejar aparte temas de informalidad, y en el caso ya no de una ciudad, pero algo más regional, es la inclusión de todo lo que tiene que ver con el sector rural, un poco hablando de eso.
En relación a lo que comentaba el colega de Bolivia, agregando que quizás este protocolo, estamos terminando ahorita la tercera edición de la metodología de estimación de efectos e impacto de desastre, y obviamente eso está a la orden de tanto de los gobiernos como de otras instituciones, realizar los entrenamientos adecuados para eso. Pues pensamos que es una herramienta. Obviamente nosotros no estamos tanto en la acción como algunas agencias que atienden la emergencia, que ese tipo de cosas. Nosotros un poco lo que estamos es en algo posterior. Y creo que es un puente para establecer entre la parte técnica y la parte de todo lo que es ayuda humanitaria, porque fundamentalmente estos informes tratan de un tema como la medición de los efectos y el impacto de desastres, pero son, de alguna manera, nuestro objetivo es llegar a sensibilizar al ministro de Hacienda del país que está afectado por esto, que en definitiva es el que, como dicen aquí en Chile, el que corta el queque. Okay. Gracias, doctor Bello. Antes de que se me olvide, y vamos a ir a una última intervención, pregunta o comentario, si alguien deseara copias de las presentaciones, le ruego que hable con mi colega Estrella Merlos, porque vamos a imprimir, no queremos gastar demasiado papel, y teníamos 48 participantes al empezar el día, conversaba que no valía la pena imprimir 50. Si alguien quiere copias de las, por eso tiene el folder espacio para ellas, con gusto las imprimimos, pero por favor hablen con Estrella. ¿Quería usted decir algo más? Una acotación, sí, en consonancia con el amigo peruano. En Bolivia tenemos pues estrategias y revalorización del conocimiento ancestral y local. Por ejemplo, usamos los bioindicadores para la generación de pronósticos agrometeorológicos locales para la planificación productiva, que eso viene ancestralmente. Aplicación del enfoque agroecológico para la sostenibilidad de las condiciones productivas, promoción de la innovación participativa a través de los mejores productores de la organización para generar tecnologías apropiadas de prevención y mitigación accesibles, fortalecimiento de líderes productivos, los yapuchiris, para generar servicios de asistencia técnica. Estamos tratando de revalorizar, y no porque sea un discurso andinocentrista, sino porque son saberes locales útiles que han venido aplicándose en nuestra América Latina antes de la colonización española y son muy útiles y además que han dado muy buenos resultados, pero claro que no tenían ese origen científico y por eso fueron relegados, ¿no? Pero nosotros estamos rescatándolos dentro de la visión del país, donde es una visión, donde tenemos una visión inclusiva, donde empezamos a articular estos saberes ancestrales, obviamente a los científicos existentes. Solamente ese comentario. Muchas gracias. Y estoy seguro de que si le preguntamos a nuestro colega de México, sobre todo viniendo de Yucatán, los mayas también, estoy seguro, tendrían cosas que aportar. Vamos a los últimos dos comentarios o preguntas. Por favor, Ricardo, mi micrófono, atrás tuyo. Muchas gracias. Yo quería hacer simplemente un par de comentarios. El primero, que bien decía Antonio, que este es un tema que requiere más atención, y comentarles que ya en la sesión de la Plataforma Regional para Reducción de Riesgo de Desastres de las Américas, que se llevó a cabo justamente aquí en Chile en noviembre del año pasado, este es un tema que surgió y fuertemente y quedó reflejado en el comunicado de Santiago, que es el documento resultante de esa reunión, y que además en las discusiones que estamos teniendo actualmente con el Consejo Asesor de la Plataforma, justamente con miras a definir la agenda de la plataforma que se llevará a cabo el próximo año en Guayaquil en mayo del 2014, este ha sido un tema que está recomendado con fuerza por los miembros del Consejo Asesor para que esté nuevamente en agenda. Entonces, en efecto, es un tema que coincidimos plenamente, requiere de más atención y que tenemos que elevarlo para que pues, llegue también como un elemento adicional novedoso para el nuevo marco de Hyogo. Ese era un comentario que quería hacer. El segundo comentario que quería hacer está relacionado con la información que presentó Omar, que en efecto
resume la experiencia de la CEPAL en cuanto al costeo del desastre, primero una metodología desarrollada en esta región que está siendo ya utilizada a nivel global, y segundo, recalcar que en efecto esa metodología se aplica fundamentalmente a lo que hoy en la mañana describíamos como eventos asociados con el riesgo intensivo, y que los datos y cifras a los que yo me referí en la base de datos que ustedes vieron tiene más de 80.000 registros del 90 al 2011. Estamos desarrollando una metodología que permita, usando la misma técnica de CEPAL, poder hacer un cálculo de lo que fueron los impactos de esos eventos, sobre todo relacionados con el riesgo extensivo, que no fueron calculados, para tener una idea de cuál es el tamaño real de las pérdidas, porque de nuevo los datos proporcionados por Omar están de alguna manera vinculados únicamente con la base de datos EMDAT, que como vimos hoy en la mañana es bastante parcial en términos de que no cubre el resto de eventos que pues, como decíamos hoy en la mañana, pasan totalmente por fuera del radar. Entonces, hacer simplemente esa pequeña reflexión. Muchas gracias. La última intervención del día. Gracias. Y perdón. Pero solo dos comentarios. Renato de Lima, Brasil. Dos comentarios. El primer, cumprimentar a los expositores por las presentaciones que fueron muy interesantes. Pero un comentario sobre la primera presentación es que yo estoy en concordancia con casi todo, pero no me parece la mejor aproximación, un análisis de tendencia para algunos fenómenos con esta escala de tiempo que tenemos. Algunos de estos fenómenos tienen una escala de tiempo geológico y no se puede verificar la tendencia con 80 o 100 años o 50 años. Entonces necesita otro tipo de abordaje. Y el otro es un comentario de un profesor de universidad que no comprende la diplomacia. Es que me parece que siempre que la Cancillería, los diplomáticos se reúnen, el primer punto de la agenda, en este caso, no es el desastre, sí las agendas políticas. Están manejando con la agenda de la reunión para alcanzar sus agendas políticas. Por esto siguen con más despacio. Perdón. ¿Querías decir algo, Omar? Sí, con respecto a lo que comentaba Ricardo, una excompañera mía de doctorado fue ministro de Costa Rica, Laura Alfaro, una economista muy destacada, y al menos es el único país donde he visto que han hecho un estudio de cuánto le costaba a las finanzas públicas los desastres chicos que ocurrían. Entonces ellos encargaron un estudio en el cual, o sea, la ministra de Economía era sensible al tema porque es un tema que tenía impacto fiscal, y encargó ese estudio de cuánto le costaba al gobierno costarricense, por ejemplo, esto de que tuviéramos una inundación que, por ejemplo, se llevaba 2 puentes. ¿Okay? Entonces, si eso pasaba, eso obviamente estaba en la base de ENDAT, no estaba con daños. El tema de la base de ENDAT es que están registrados los desastres, pero no están registrados todos los costos. Hay bastante hueco en el tema de los costos. Respecto a lo que usted señala es cierto. Yo no intenté hacer un análisis de tendencia, solo lo que intenté comentar es que cuando empezamos a decir que los costos que ocurrieron entre el 80 y el 90 se van a repetir ad infinitum, ya de alguna manera hay ejemplos de que eso no pasa. Creo que podría tener problemas si en una conferencia sobre cambio climático cita eso mismo, porque cuando uno ve las estadísticas duras que presentan de cambio climático, se refieren a series de 120 años y posiblemente, como usted dice, son procesos muchísimo mayores. No sé incluso si podría haber un tema entre ciclo y tendencia, pero concuerdo completamente con lo que usted señalaba. Si se entendió que yo estaba haciendo un análisis de tendencia, no era ese el caso. Lo que sí señalé es que cuando yo veo grandes catástrofes en los últimos 150 años, nadie ha encontrado una tendencia evidente de eso, y posiblemente, como usted señala, sea poco. Quiero también señalar que cuando hablamos del tema de desastre y lo que es mi negocio es el costeo,
algo que es importante no solo es la intensidad que haya tenido esto, sino lo que esté expuesto. Es decir, un país a medida que se desarrolla más, lo que pasó aquí en Chile, o sea, un país a medida que crece más, obviamente tiene un mayor capital expuesto porque le ha ido bien económicamente. Entonces, los 30.000 millones de dólares que pasaron no es porque aquí no se hayan seguido ciertas medidas de riesgo. O sea, si vemos esto históricamente, este ha sido el terremoto más costoso de Chile en términos económicos, pero ha sido más costoso porque le ha ido bien económicamente. Entonces, obviamente, hay muchísimo más cosas expuestas para complementar esto. Es decir, en América Latina no sé si hay otros casos, seguramente los hay, pero yo conozco uno de mi país en el cual una de las primeras ciudades que hubo en Sudamérica desapareció producto de una catástrofe natural, es la ciudad de Cubagua, que está en la isla que está al lado de Margarita, que tiene el nombre que se llama Cubagua. La ciudad quedó completamente enterrada producto de un desastre. ¿Okay? Entonces, eso obviamente fue en aquel momento, eso fue una gran catástrofe, pero si yo lo mido en términos económicos, era una ciudad pequeña que había pocas cosas expuestas. Pero concuerdo exactamente con lo que usted dice. Bueno, de otro profesor universitario a otro profesor universitario, ¿no? Sí, es verdad, en América Latina los procesos políticos tienen diferentes motivaciones. Eso es un tema que no voy a discutir. Pero lo que sí también es verdad es que la temática de la gestión de riesgos ha sido tratada fundamentalmente por los entes técnicos de la región, lo que obviamente tiene un marco delimitado de actuación. Y por eso se ha circunscrito a lo que hoy ha pasado. El salto es justamente cómo esto se hace una política de Estado. Y el salto pasa justamente por la participación decidida de otras instancias dentro de estos países. En nuestro caso, creemos de que la única forma de dar un salto y que la gestión del riesgo de desastres ocupe un lugar prevalente dentro de la agenda política internacional es que no solamente lo vean los entes técnicos, sino las cancillerías, a efectos de que hay un compromiso mayor frente a esa temática. Muchísimas gracias a nuestros dos panelistas, muchísimas gracias a ustedes, pero antes de cerrar el día, permítanme 30 segundos para algo que creo que es importante. El que estemos nosotros hoy aquí es el resultado del profesionalismo y trabajo duro de dos equipos. Y qué pena que no está aquí Elisa, pero quería que ella lo oyera, y Estrella sí está. Estrella y las personas que trabajan con ella en Ginebra creo que se merecen reconocimiento de nuestra parte, e igualmente para el equipo de la CAF. Muchas gracias, Estrella.